Sabéis, por lo general creo que todo lo que es el rollo simbólico, metafórico en el cine se me pasa muy por alto. Directores como David Lynch me son difíciles de pillar precisamente por eso. Pero hacía bastante que no veía una película con una simbología tan evidente. Mr. Holmes abre básicamente con Sherlock Holmes viejo hablando a un niño sobre la diferencia entre las avispas y las abejas, que es como las 4 cosas que se manejan a lo largo de toda la puta película. That's not a bee, that's a wasp. ¿He hecho una buena imitación? Es el señor Sherlock Holmes. ¡Ah, es él! ¿No le muerden? Pican. Las abejas no tienen dientes. ¿No le muerden? No, nunca me han mordido. Mr. Holmes es la nueva película de Bill Condon y no he visto prácticamente ninguna película de su filmografía, tan solo El Quinto Poder, y personalmente me pareció un relato más bien cutre sobre todo el rollo de Wikileaks y Julian Assange y demás. Así que quizá estén mis prejuicios hablando cuando digo que no me parece tan excelente como otros críticos están diciendo. También puede que sea idiota. Pero en fin, la película va sobre un Sherlock Holmes envejecido, que ya se ha retirado, ya no es un detective, y vive en el campo atendiendo a sus abejas, esto es importante, con un niño, esto es importante, y en medio de todo esto, de este retiro, empieza a darse cuenta de que envejecer no es algo solo físico, empieza a tener Alzheimer, empieza a estar senil. Y entonces en su retiro, junto al niño, que por cierto es el hijo de la amarilla vez que tiene, el detalle que se me ha olvidado, empieza a enfrentarse a su pasado, al por qué abandonó la vida de detective, cuál fue su último caso, qué le hizo irse, en qué falló, y también el cómo se encuentra él consigo mismo. Y entonces aquí tenemos a un Sherlock Holmes que está fuera de su elemento. Y resulta curioso porque ahora para sobrevivir tiene que utilizar sus mismas habilidades, o al menos intentar utilizarlas, para fingir que tiene emociones. Porque precisamente ese es uno de los temas centrales de la película. Todo el simbolismo de las avispas y las abejas creo que gira en torno a eso, a la razón contra la emoción, básicamente. Y la verdad es que pensándolo bien, Sherlock Holmes me parece un personaje muy bien escogido para reflexionar sobre este tipo de cosas, sobre cómo no podemos estar ciñéndonos siempre, estar en nuestras 13 de decir, no, las cosas son así y son así porque yo lo digo, y a veces hay que adaptarse, hay que soltarse un poco, hay que cumplir, ser humano. Eso me vendría a mí bastante bien, la verdad. No sé, desde luego el cambio de tono es bastante interesante. Es una película muy intimista, incluso los flashbacks que hay son bastante contenidos, no hay acciones, mucho de conversación, mucha de reflexión. Y al mismo tiempo aquí es cuando sale a relucir Bill Condon, o más bien no. De nuevo, quizás estén hablando mis prejuicios, pero no es una película en la que vea una dirección excesivamente hermosa, que pille bien lo que es ser una obra contemplativa. No veo que aporte mucho. No sé, desde luego Ian McKellen está bien porque es puto Ian McKellen, el tío es Dios. Pero más allá de eso, me da la sensación de que simplemente cumple. No son planos excesivamente bonitos, no es una narración excesivamente elaborada, los escenarios son muy bonitos, eso sí, la fotografía está bien, pero me remito por motivos del título, porque soy así de gilipollas, a Mr. Turner, y ahí sí que intentaban captar algo, sí que estaban trabajando un poco con la imagen. Había muchas escenas que se centraban en sugerir, en dejar que los actores trabajaran, y siento que Bill Condon aquí no trabaja de la misma manera. Evidentemente son dos directores totalmente distintos, pero también estoy pintando la película bastante mal, me parece. En el fondo, Mr. Holmes es una película que se disfruta, nunca te saca de la acción, siempre te estás preguntando qué ocurrirá. El último caso de Sherlock Holmes es interesante, tiene notas interesantes, y también resulta muy curioso ver a Sherlock Holmes reflexionar sobre sí mismo. Por ejemplo, hay una escena en la que Sherlock Holmes va al cine a ver una película sobre Sherlock Holmes y se enfrenta ahí un montón de clichés que tiene montados sobre él, a historias falsas, también se refleja a sí mismo en sus mejores años, y resulta bastante interesante verlo. Es uno de esos pocos momentos de introspección acertada. Aquí hablo por parte del director, el guión está bien. También es que yo no soy un fan de Sherlock Holmes exactamente, soy fan de la serie, pero no he leído los libros y no es que me muera por ver la siguiente obra que saquen sobre él. Pero tengo la impresión de que los fans sí que van a disfrutar, porque esto es como leer un buen fanfic.
Nixon. Trabajan bien al personaje, le respetan. Hay además algunos detallitos a su pasado, pero nunca llega a ser fanservice. Por ejemplo, mencionan a Watson, pero él nunca aparece. Y esos son pequeños detalles que respetan a la inteligencia y el tiempo y el dinero del espectador, que la verdad es que yo respeto, porque de nuevo luego ves mierdas como Terminator Genesis, que es todo el rato mal fanservice, y luego esto pues sabes que se agradece, está todo muy bien hilado. Pero por lo demás, ¿es Mr. Holmes una buena película? Sí, yo diría que no está nada mal, pero al mismo tiempo tengo la impresión de que esta es una de esas películas como Frost contra Nixon que salen, son alabadas por todo el mundo, quizá la nominen a un Oscar, no lo sé, a algún premio, y luego la olvidaremos en un año o dos, o yo que sé, a finales de 2015 probablemente me haya olvidado de Mr. Holmes. Así que eso, si sois fans de Sherlock Holmes, creo que disfrutaréis con esta película, y si no, pues oye, si queréis ir a pasar un buen rato, ver un personaje conocido trabajado de una forma interesante, esta película es una buena opción, no creo que lo lamentéis. Señor Holmes. ¿Acabó lo que tenía pendiente?